Muy buenos días. Es un gozo para mí traerles hoy una nueva palabra de consuelo. Y la palabra de consuelo el día de hoy la encontramos en Hebreos capítulo 9, versículo 23, donde la palabra del Señor dice: «Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos». Analicemos este texto formulando las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son las figuras de las cosas celestiales que fueron purificadas así? ¿Cuáles son las cosas celestiales que fueron purificadas a través del sacrificio superior de Cristo? ¿Significa esto que el cielo debía ser purificado? Cuando el autor dice que las cosas celestiales debían ser santificadas con mejores sacrificios, ¿está diciendo que Cristo tuvo que hacer varios sacrificios o que además de dichos sacrificios se requirieron otros? Ya hemos dicho que el autor de esta epístola es un profesor que usa la pedagogía de la repetición. Suele tocar varias veces un mismo tema en distintas partes de su escrito con el fin de asegurarse que aprendan bien la lección. Él ya ha mencionado varias veces las realidades celestiales. Él nos dijo que Cristo entró al tabernáculo no hecho de manos, es decir, el celestial. Y nuevamente en este texto y en los que siguen hablará de las cosas celestiales. Bueno, en el antiguo pacto fue necesario acudir a cosas externas para adorar a Dios, como el tabernáculo con todas sus partes y su mobiliario, sacerdotes con una vestimenta especial, el arca del pacto, los querubines que lo cubrían, el incensario de oro, el altar del incienso, entre otros. Eran cosas terrenas que ayudaban al adorador en su intento por acercarse a Dios. Todas estas cosas, siendo terrenas y hechas por el hombre, eran imperfectas, pues procedían de manos pecadoras. Era un culto que apelaba a los sentidos. Ellos necesitaban ver para poder adorar. Por lo tanto, siendo que se requerían elementos físicos que apuntaban o señalaban hacia cosas espirituales, pues cada elemento del culto en el tabernáculo era figura o sombra de una realidad espiritual que luego sería revelada plenamente por Cristo. Estos elementos, al estar relacionados con las manos pecadoras que los usaban, debían ser purificados periódicamente para que pudieran ser aceptados por Dios. Pero ahora, en el nuevo pacto, la adoración es espiritual. Ya no más está relacionada con lugares especiales como el templo de Jerusalén, vestimentas distintivas para los ministros u objetos que nos ayuden a meditar en las cosas celestiales. No. Cristo mismo le dijo a la mujer samaritana que ese tiempo en el cual se rendía culto, acudiendo a mobiliarios religiosos especiales, había quedado atrás. Miren lo que dijo Cristo en Juan capítulo 4, versos 21 al 24. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Siendo que ahora la adoración es espiritual, entonces los elementos que se requieren para ella son de la misma categoría, es decir, espirituales.
Y al ser espirituales, entonces requieren de una purificación superior, mejor que la que podían ofrecer los sacrificios de los animales. Ahora el templo del Señor no está en Jerusalén ni en ninguna otra ciudad. El templo es vivo y está compuesto de piedras vivas, es decir, personas regeneradas, como dice Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 5. Él dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El Señor hace su morada en la iglesia, el cuerpo de creyentes esparcido en todo el mundo. Pero siendo que esta iglesia está compuesta por gentes que han pecado y aún continúan pecando, entonces de la única manera que Dios puede morar en ella es purificando los corazones de dichas personas. Así como Dios requería que el tabernáculo y todos sus elementos fueran purificados para Él tener su presencia en dicho sitio, de la misma manera Dios requiere la purificación del templo espiritual donde Él mora en el nuevo pacto. ¿Ha sido purificado por la sangre de Cristo? ¿Ha sido limpiado por la sangre de Cristo? Entonces el Señor mora en tu corazón porque eres miembro de la iglesia de Cristo. Pero si todavía no has sido purificado, entonces eres enemigo de Dios. Pero te invito para que hoy te reconcilies con Él. ¿Cómo? Creyendo en ese sacrificio que hizo Cristo, entregándole tu vida a Cristo y reconociéndolo como tu Señor y Salvador. Que Dios te bendiga y que tengas un buen día.